Buenos días a todos, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Logos. Saludamos a las personas que nos ven por el internet a través de la página web de la iglesia y por Facebook. Si yo le menciono a usted la palabra sabiduría, no sé a usted qué se le viene a la cabeza, seguramente se le viene a la cabeza la imagen de pronto de un viejito con una barba muy larga, ¿cierto? Alguien que de repente sabe mucho. Y la realidad, hermanos, es que sabiduría y conocimiento son dos cosas diferentes. Pueden sonar similares para muchas personas, pero la verdad es que son cosas distintas. Y la realidad es que una persona puede saber mucho de algo y carecer por completo de sabiduría. Unos ejemplos. Suponga usted un experto en neurocirugía. Creo que dentro de la medicina de las cosas más difíciles es la neurocirugía. El que se mete a operar el cerebro, esa persona tiene que saber y tiene que tener bastantes neuronas, muy buenas, ¿cierto? Tiene que ser una persona bien brillante. Imagínese usted un experto en neurocirugía que opera los casos más difíciles, los casos más complicados, pero resulta que este hombre tiene hijos o mujer tiene hijos y esta persona nunca ha estado presente en la vida de ellos. Sus hijos duermen bajo el mismo techo, pero es casi como si no tuvieran un padre o una madre. La profesional, la ejecutiva que de repente ha ascendido de manera vertiginosa en su profesión, pero resulta que tiene 3 matrimonios fallidos y ahora decidió vivir libremente las relaciones que aparezcan en su camino. Quizás en esta época de la tecnología, imagínese usted el creador de una nueva tecnología que tenga el potencial para revolucionar una industria, pero esa persona es arrogante y se cree superior a todos los demás y trata a las personas con desprecio. Estos ejemplos de estos 3 individuos tienen varias cosas en común. Los 3 individuos son gente muy inteligente, seguro, gente muy capaz. Podrá tener gran conocimiento estas personas, gran éxito según los estándares del mundo, pero los 3 tienen también otra cosa en común. Son personas desprovistas de sabiduría. Saben mucho, pero no tienen sabiduría. Yo definiría la sabiduría. Pensando en esto, en sabidurías, no me metí al diccionario, quise buscar una definición en mi corazón con respecto a la sabiduría y la definí como vivir la vida de una manera conforme a la voluntad de Dios. Si vemos la sabiduría desde un punto de vista bíblico, sí, la sabiduría es algo práctico, tiene que ver cómo vivimos nuestra vida o quizás vivir la vida de una forma que traiga gloria a Dios, eso es sabiduría. Y si usted incluye en la ecuación de la sabiduría al Señor, a Dios, pues resulta que sin Dios no se puede vivir sabiamente. ¿Estamos de acuerdo? Sin Dios no se puede vivir sabiamente. Proverbios 1:7, usted seguro lo ha escuchado, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sin temor de Dios no hay sabiduría basado en esto. ¿Sí? El necio dice no hay Dios. Sin tener en cuenta a Dios, hermanos, la vida del hombre realmente es una manifestación de necedad. Por más que una persona sepa, por más inteligente que una persona pueda ser. Porque la verdadera sabiduría proviene de Dios. Y aparte de Él, ninguna persona puede tenerla. Usted seguramente se acuerda de la parábola del Señor Jesús en Mateo 7. La persona que construye su casa sobre la roca de la palabra de Dios, ¿sí? Esa persona es, en opinión del Señor Jesucristo, un hombre sabio que construyó su casa, la casa de su vida, sobre la roca de la palabra del Señor. O sea que sin Dios no hay sabiduría, repito. Hemos estado hablando de Pablo por semanas, porque estamos estudiando la carta a los Efesios que escribió el apóstol Pablo y hemos mencionado aspectos de la vida del apóstol Pablo y creo que podemos coincidir en que Pablo es un hombre o fue un hombre muy sabio, un hombre muy, muy sabio. ¿Por qué?
Hermanos, Pablo recibió revelación directa de parte del Señor y esa revelación él la comparte con sus escritos. Pero la sabiduría de Pablo, en mi concepto, no está fundamentada en lo que él sabía o ni siquiera en lo que había necesariamente recibido, pero en el hecho de que aplicó lo que escuchó y lo que recibió a su propia vida. Pablo aplicó a su vida la revelación del Señor. Y es por eso que yo digo que Pablo fue un hombre muy sabio, porque vivió conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, solamente un hombre sabio puede decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es sabiduría espiritual. Solamente un hombre sabio puede decir que está contento cualquiera que sean las circunstancias, que es lo que él dice, ¿sí? No importa, he aprendido a padecer hambre, a estar lleno, a padecer persecución. O sea, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi circunstancia, a estar contento independientemente de mis circunstancias. Eso es sabiduría, sabiduría espiritual. Usted sabe, Pablo inició iglesias y tuvo la sabiduría para direccionar a las iglesias en los caminos del Señor. Pablo fue un hombre que vivió su vida a la luz de la vida futura. Y ciertamente Pablo supo establecer sus prioridades basado en el Señor. O sea, lo que determinaba la vida de Pablo era Cristo. Repito, por eso dice: para mí el vivir es Cristo, el resto es ganancia, no importa lo que pase. Eso es sabiduría. Ahora bien, escúcheme. Habiendo afirmado que Pablo fue un hombre profundamente sabio, la sabiduría de Pablo y la sabiduría de los hombres, no importa el conocimiento que tengan o no importa la profundidad de su sabiduría, jamás será comparable con la sabiduría de Dios. Nuestra sabiduría nunca será comparable con la sabiduría de Dios. Escuche lo que dice el profeta Isaías en Isaías 55. Usted ha escuchado estas palabras. Esto es el Señor hablando a través del profeta. Escuche, el Señor dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. ¿Declara quién? El Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo estoy por encima de ustedes. Yo estoy arriba, es la verdad. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los suyos. Entonces, en esta mañana, el apóstol Pablo, que es un hombre sabio, nos va a hablar de la sabiduría excelsa e incomparable del Señor. En nuestro pasaje de esta mañana, Pablo presenta dos aspectos maravillosos de la sabiduría de Dios. Vamos a considerar la sabiduría de Dios en la redención humana y vamos a hablar de la sabiduría de Dios en las aflicciones del creyente. Muy importante. Sabiduría de Dios en la redención humana y la sabiduría de Dios en las aflicciones del creyente. Nuestro pasaje de esta mañana lo encontramos en Efesios capítulo 3, los versos 10 al 13. Vamos por favor a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, versos 10 al 13. Le doy un momentico para que lo busque en las Biblias de la iglesia, página 1202, si no estoy mal. Dice el Señor: de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Es palabra de Dios, hermanos, por favor tomen asiento. Dijimos al inicio que si usted piensa en sabiduría, de repente se imagina el viejito con la barba blanca, ¿cierto? Eso es lo que yo creo que la mayoría de la gente piensa cuando habla uno de sabiduría.
un viejito con una barba bien larga. Pero cuando pensamos en la sabiduría de Dios, no sé a usted, pero a mí se me viene a la mente la creación. La creación. ¿Por qué? Porque se necesita no solamente un grandísimo poder para la creación, pero una sabiduría impresionante, una sabiduría inimaginable para crear el universo del cual usted y yo somos parte. Hermanos, pensemos por un momentico en nuestra existencia aquí en este hermoso planeta. Yo no sé si usted es consciente de la pequeñez de nuestro planeta comparado con el universo. Vea, pequeñito, 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 yo creo que si pensamos en un granito de arena, quizás es de pronto muy grande. Lo increíble es que hay tantas variables sintonizadas de manera precisa, muy precisa, para que la vida sea posible aquí. No vamos a hablar mucho de ello, hay muchas cosas, hay muchas variables, pero le menciono unas poquitas, brevemente, porque aquí esto no se trata de una clase de estas cosas. Pero mire, si nosotros estuviésemos tan solo un poquitico más lejos o más cerca del Sol, no habría vida. Un poquito más lejos, nos congelamos. Un poquito más cerca, nos achicharramos, ¿no? Nos quemamos. ¿Sí? La gravedad. La fuerza de la gravedad es exactamente lo que tiene que ser para que pueda haber vida. Un poquitico más o un poquitico menos, ya no se puede, ya no funciona. La posición del planeta en la galaxia. Resulta que nuestro planeta, chiquitico como es, está ubicado en la galaxia en un lugar tal que tenemos acceso, tenemos visibilidad al resto de la galaxia. Si estuviésemos movidos un poquitico, nos taparía una gran nube, no podríamos ver nada, no podríamos saber nada de lo que sabemos con respecto a todo lo que sabemos del universo hoy por hoy. Y hay muchas otras cosas, hermanos. El punto es este, escúcheme lo que le voy a decir. Mi convicción es esta. Mi convicción es que se necesita más fe para creer que el universo ha sido producto del azar, que creer que realmente hay un Dios inteligente detrás de la creación, un arquitecto. Se necesita más fe para pensar que todo es producto de una explosión que sucedió hace miles de millones de años y aquí estamos. Explotamos por allá y hoy estamos aquí toda la perfección. ¿Por qué le hablo de todo esto, hermanos? Porque la creación realmente es una manifestación increíble, maravillosa de la sabiduría de Dios. Solamente un Dios profundamente sabio y poderoso, pero estamos hablando de sabiduría, podría haber creado todo lo que ha creado. Pero fíjese, en el pasaje de hoy, Pablo no apela a la creación para hablar de la sabiduría de Dios. En su lugar, Pablo habla de nosotros, de la iglesia, como el reflejo de la sabiduría de Dios. A mí eso me parece impresionante. Si yo fuera Pablo, de pronto yo hubiera hablado de la creación, pero usted se va a dar cuenta por qué Pablo no habló de la creación. Este es un mensaje importante, le anuncio, es un mensaje donde usted necesita poner atención, porque hay bastante teología aquí que es importante comprender. Le animo a que atienda. Punto número 1, vamos a hablar del punto número 1, como les dije, la sabiduría de Dios en la redención humana. Versos 10 al 12 de nuestro pasaje. Pablo escribe, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Si usted recuerda el contexto anterior, acuérdese que estamos estudiando esta carta verso por verso. En el contexto anterior, Pablo viene hablando de la unión entre judíos y gentiles, el hecho de que Dios ha unido a ambos grupos y los ha hecho un solo cuerpo, ¿sí?
un solo hombre, una sola humanidad, en la persona de Cristo, en el cuerpo de Cristo que somos nosotros, la iglesia. Dijimos en días pasados que esa idea de que judíos y gentiles pudieran unirse espiritualmente era una locura, una absoluta locura. ¿Por qué? Porque había gran odio entre ellos, lo hemos dicho varias veces. Cada uno por su lado, no se soportaban. Y pensar, o sea, si ni siquiera entraba el judío a la casa del gentil a cenar con él porque no eran dignos los gentiles de recibir a los judíos, según ellos, sí, ellos no podían entrar allá. Imagínese pensar en que sean un solo cuerpo espiritual. Eso era repugnante, diría yo. Yo me imagino que era, la sola idea era repugnante para los judíos y para los gentiles también. Pero ¿qué hizo Dios? Bueno, ya lo hemos visto. De ambos pueblos hizo un solo pueblo, dice Pablo en el capítulo 2, verso 16 que ya vimos, que reconcilió con Dios a los dos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo por medio de la cruz. En otras palabras, en ese sentido, la sabiduría de Dios se manifestó al reconciliar lo que no se podía reconciliar. Reconciliar lo irreconciliable, ¿sí? Primero puso en paz a ambos grupos entre ellos, pero luego, muy importante, los reconcilió con Dios por medio de la fe en Cristo. En nuestro pasaje de hoy, Pablo argumenta algo muy interesante. Dice que Dios da a conocer su sabiduría por medio de nosotros, por medio de la iglesia. ¿Pero a quién? ¿A quién? Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ya usted oye esa frase y dice, uy, esto está complicado aquí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que la iglesia refleja la sabiduría de Dios ante los ángeles. Hay comentaristas que piensan que son ángeles, los ángeles buenos y los ángeles malos, o los ángeles buenos y los demonios también. Yo me atrevo a pensar, prefiero pensar que estamos hablando de los ángeles en el cielo. Puede incluir los otros, pero pensemos en los ángeles en el cielo, que son testigos de la sabiduría de Dios a través de lo que Dios hace a través de su iglesia. Vamos a ver cómo, de qué forma la iglesia refleja la sabiduría divina en el cielo. O sea, increíble, ¿no le parece? Que lo que Dios hace en nuestras vidas tiene un efecto en los lugares celestiales que trae gloria a Dios a través de los ángeles. Es algo increíble, maravilloso. Entonces, vamos a pensar un momentico en la creación. Por eso le digo, necesito que esté avispadito hoy. Escuche, el universo, piense usted en la creación. Cuando usted va a Génesis 1, usted ve que Dios creó todo a partir de su, ¿qué? A ver, a la cuenta de 3, dígamelo duro. A partir de su 1, 2, 3. De su palabra. Dios llamó todo a existencia a partir de materia inexistente. Pregunto yo, eso requiere de poder y sabiduría, y espero que usted esté de acuerdo que sí. Ahora, piense en esto, escuche. Cuando usted lee Génesis, no hay ninguna indicación de que la creación fue algo difícil para Dios. O sea, usted no lee nada que diga, y a Dios le costó un trabajo tremendo hacer el cielo y la tierra. No dice nada. Al 6º día descansó porque estaba agotado. No dice eso, descansó para darnos un ejemplo a nosotros. O sea, y Dios habló y todo fue hecho. No se ve dificultad. No se ve dificultad ninguna. Escúcheme, hermano. En cambio, la redención nuestra supuso algo más complejo y profundo que la misma creación para Dios. Esto es un concepto muy profundo, lo que le estoy diciendo. Muy profundo. Lo que le estoy diciendo es que si podemos hablar con reverencia de dificultad, si fuéramos a hablar de dificultad, quizás podemos decir que fue más difícil para Dios redimir a la humanidad que crear el cielo y la tierra de la nada. ¿Por qué? Escúcheme, interesante. ¿Dios es un Dios de amor? Le pregunto, ¿Dios es un Dios de amor? Perfecto. Pero resulta que Dios también es un Dios justo. ¿Sí?
Y ahí tenemos un problema. Escuche cuál es el problema, escuche cuál es el gran dilema. Esta pregunta es importantísima. ¿Cómo puede, escuchen esto, cómo puede un Dios justo declarar inocentes a pecadores culpables como nosotros? Esa pregunta es vital para que usted entienda este mensaje. La voy a repetir. ¿Cómo puede un Dios justo declarar inocentes a pecadores culpables como nosotros? Yo le he puesto este ejemplo a usted. Si hay un juez que declara inocente a una persona que usted sabe, que con toda seguridad se sabe que es culpable, ese juez estaría actuando con injusticia, ¿cierto? Sería un juez injusto. O sea, si usted sabe que hay un asesino en serie, se sabe porque están todas las pruebas de que esa persona es culpable y viene el juez y le dice, fulanito, te declaro inocente. ¿Qué? Y entonces, pero entonces, ¿dónde está la justicia del juez? No hay justicia. Bueno, hermanos, eso es un dilema. Porque el Dios justo no puede faltar a su justicia. Y nosotros somos culpables. Nosotros somos culpables. ¿Cómo hace Dios para salvar a la humanidad sin que su justicia se vea manchada? Y usted sabe cómo lo hizo. Buscó un sustituto que pagara el precio de nuestro pecado. Y no es cualquier sustituto. No es cualquier sustituto. Es Él mismo, Dios mismo, en la persona de Cristo. Porque Cristo es Dios. Hermanos, por medio de la cruz, Dios demostró una sabiduría que supera toda comprensión. El Señor, el Padre, resolvió el problema del pecado de los hombres a través de un plan que ni siquiera los ángeles del cielo hubiesen podido imaginar. Hasta que fue revelado en Cristo y manifestado en nosotros, la iglesia del Señor. En su infinita sabiduría, Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Según Juan, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, escuche esto lo hemos hablado, el pecado tenía que ser pagado. El pecado tenía que ser pagado. Si no habría pago por el pecado y Dios nos perdona, Dios hubiese actuado injustamente y Él no puede hacer eso, porque va en contra de su esencia, de su naturaleza. Alguien debía morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, según Hebreos 9:22. ¿Qué pasó? El justo murió por los injustos. Y esa era la única forma para reconciliar al hombre pecador con Dios. Hermanos, el problema del pecado es serio. El pecado es algo serio, realmente lo es. Es tan serio el pecado que el Señor no hubiese podido simplemente crear perdón. Así como creó todo lo demás, el Señor no hubiese podido decir, hágase el perdón. No podía ser así solamente. No podía ser así solamente. Él creó el universo a partir de materia inexistente, como se lo dije, por medio del poder de su palabra. ¿Por qué? Porque su creación está hecha en conformidad con su santidad y su justicia. No hay nada en la creación que haga a Dios injusto. Y por eso Él lo pudo hacer y lo hizo. Pero si Dios hubiese decidido perdonar a los hombres sin reclamar el pago del pecado, hermanos, su justicia hubiese quedado manchada. Eso no podía ser, no podía pasar. Hay quien dice, y este argumento yo lo he escuchado, que cuando uno le habla de repente a una persona de Cristo, ¿no? y le dice
que el Señor Jesucristo, siendo inocente, vino a morir por nuestros pecados, padeció lo que padeció la cruz, insultos, lo escupieron, bueno, de todo le hicieron al Señor, ¿no? Y alguien alguna vez me dijo, no, eso es injusto. Pero resulta que la palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino como una manifestación de la justicia de Dios. Romanos 3, versos 23 al 26, usted ha escuchado esto. Por cuanto algunos pecaron, no, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron y no alcanzan o están destituidos de la gloria de Dios. Ahora escuche, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Escuche esto, como demostración de su justicia. Demostración de su justicia. El padecimiento de Cristo es una demostración de la justicia de Dios, no de injusticia. Y luego dice, porque en su tolerancia, la tolerancia de Dios, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. Y esta parte es importantísima, a fin de que Él, Dios, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. El justo justifica a los injustos. Solamente la sabiduría de Dios podía hacer eso. Solamente Dios en su sabiduría podía justificar a los culpables sin actuar injustamente, sin perder su justicia, sin mancillar su justicia. Dios es el que justifica al pecador, el Dios justo. Hermanos, yo creo que es claro que el problema del pecado fue un reto mayor que la misma creación del universo. O sea, si pensamos en esta idea de que quizás para Dios fue más fácil crear todo el universo, en toda su inmensidad y en toda su complejidad, más fácil eso que encontrar la forma de perdonarnos a nosotros. Es algo increíble. Es una idea, un concepto muy, muy especial que creo nos debe llenar, uno, de agradecimiento y dos, de responsabilidad. O sea, usted y yo como iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿cómo vivimos nuestra vida a la luz de estas cosas? ¿De qué forma el hecho de que Dios ha hecho tanto por mí se refleja en mi forma de vivir? ¿Cómo estoy yo viviendo? ¿Estoy viviendo para la gloria del Señor o no? Hermanos, el plan de Dios fue un plan maestro, un plan maravilloso, en donde se manifiesta una sabiduría única. El plan a través del cual Él redimió a los hombres sin violar su perfecta justicia. Y cuando usted piensa que ese plan implicó que Él mismo viniera al mundo, por favor, en forma de hombre. Usted y yo hemos hablado de esto otras veces. Que Dios se humille de esa forma. Por favor, entendamos que Dios venga en forma de hombre es una humillación. Que el creador de todas las cosas venga como un bebé, porque Cristo es el creador. A través de Cristo todo fue creado. Por medio de Él todo ha sido creado, por medio de Él y para Él, dice la Biblia. Que el creador de todo lo que usted ve se haya vuelto un bebecito para venir a este mundo a morir por personas como nosotros, eso es una humillación inmensa. Pero fue lo que el Señor hizo por nosotros. Se humilló hasta la muerte, ¿sí? Dice Pablo en Filipenses, se hizo siervo, se humilló hasta la muerte, resucitó al tercer día, venció así para siempre el poder de la muerte. Esa es la sabiduría de Dios. Solo a Dios se le podía ocurrir, voy a ir yo mismo en la persona de Cristo, en la persona del Hijo Eterno, a redimir a estos pecadores. Y de esa forma, al hacerlo así, mi justicia se mantiene limpia,
porque mi Hijo Jesucristo va a cargar con el pecado tuyo, 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 tuyo y de todos y cada uno de los que estamos aquí que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Yo quiero que usted sepa que todo lo que usted ha hecho, está haciendo y hará en su vida con respecto a pecado, todo, si usted es un creyente, ya lo pagó el Señor Jesucristo. Pero tuvo que ser cargado a Él. Él sufrió, Él padeció por cada uno de su pecado, de sus pecados y de los míos. Eso solo lo podía hacer el Señor, hermanos. Solo lo podía hacer el Señor. Y cuando usted considera y piensa en esta idea bíblica también de que todos éramos enemigos de Dios, ¿se acuerda? Enemigos de Dios, según Romanos 5, éramos enemigos de Dios y ahora resulta que venimos a los pies de Cristo y somos hijos. Nos convertimos en hijos. Dios nos hace hijos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa en el cielo según el pasaje de hoy? Los ángeles se maravillan. Los ángeles se maravillan de la sabiduría de Dios. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo hizo Dios para convertir a sus enemigos en hijos? Más fácil crear los planetas. Más fácil crear las galaxias. Más fácil. Más fácil eso que convertir los enemigos en hijos. Hermanos, es tan maravillosa la salvación del ser humano que Pedro dice que los ángeles anhelan mirar todas estas cosas, refiriéndose al plan de redención. Eso lo dice en primera de Pedro 1:12. Los ángeles anhelan. O sea, imagínese usted, yo leyendo y estudiando para este mensaje, la palabra anhelan tiene la idea de que, suponga usted, aquí están los ángeles, suponga que yo soy un ángel, ¿cierto? Y los ángeles están así. Deseosos, mirando, están tratando, quieren ver la salvación de la iglesia, quieren ver a los seres humanos, todo lo que Dios ha hecho a través de la iglesia. Ellos anhelan ver. Los ángeles anhelan ver lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida. Es algo increíble, hermanos. Es algo maravilloso. Por eso es que Pablo dice en esta mañana que la iglesia testifica de la sabiduría de Dios en el cielo. Solamente Dios podía hacer algo así, tener un plan de esta magnitud, ese plan de redención que tiene como objetivo primario la gloria nuestra. No, la gloria de Él mismo, la gloria de Dios. Y según el verso 11 del pasaje nuestro, es un plan que Dios creó en la eternidad pasada. Es parte de su propósito eterno en Cristo, ¿sí? O sea que la iglesia, ustedes y yo, la iglesia del Señor, trae gloria a Dios en el cielo. Nosotros le traemos gloria a Dios en el cielo, no por nosotros, pero por lo que Dios ha hecho por nosotros. Un plan maestro, un plan único. Mire lo que dice Lucas, usted lo ha escuchado seguramente. Lucas 15:10 dice que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? O sea que cada vez que una persona es añadida a la iglesia, allá como que hacen una fiesta celestial. Hay gozo. Y ese gozo es para la gloria de Dios. Luego en el verso 12 de nuestro pasaje, algo muy importante y especial, Pablo afirma que nosotros tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. De esto alguna vez hemos hablado, algunas veces, brevemente. Acuérdese, Antiguo Testamento, váyase atrás. Antiguo Testamento, está Israel en el desierto, llegan al monte Sinaí. Dios dice, no pueden cruzar el límite. De hecho, después dice, ni siquiera pueden tocar el límite. Porque el que toque o cruce el límite, muere. Muere. ¿Sí? La idea de la presencia de Dios y la gloria de Dios era de terror. No se podía acercar nadie que no fuese Moisés. Cualquier otro que le diera por subir, se moría. Se moría. Luego
acuérdese el peregrinar de Israel. Primero en el tabernáculo. ¿Se acuerda qué es el tabernáculo? El templo móvil que ellos hacían a medida que estaban durante los 40 años del desierto. En el desierto tenían un templo móvil, una carpa grande, un templo móvil. La presencia de Dios residía en el lugar santísimo, un espacio en donde estaba el arca del pacto que contenía las tablas de la ley. Eso mismo en el templo, cuando ya en Jerusalén se construyó el templo, también estaba ese mismo lugar santísimo que era donde residía la presencia de Dios. ¿Quién podía entrar ahí? Un hombre, una vez al año. Esa era la restricción. Un solo hombre, el sumo sacerdote, y no cuando quisiera, el día de la expiación, una vez al año. Hermanos, yo quiero que usted sepa que ustedes y yo tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Cuando usted está en su carro o en su casa o en su trabajo, donde quiera que usted sea, y usted cierra quizás sus ojos, y usted ora y usted empieza a hablar con Dios, usted está entrando en la presencia del Señor. Sí, usted no sentirá nada, no ve luces, no ve relámpagos, menos mal, porque si no, tampoco podríamos, ¿no? Pero es básicamente lo que estamos viendo en esta mañana. En su sabiduría Dios convirtió la prohibición en libertad, la inaccesibilidad en entrada plena, hermanos. ¿Qué hizo la sabiduría de Dios? Nos dio libre acceso a Dios, al Señor, a Él, a través de la persona de Cristo, lo que antes era imposible. Imposible. Pensar en esto era algo inimaginable. Hoy es parte de nuestro día a día. Y digo que es parte de nuestro día a día no porque sea algo común y corriente, simple y llanamente porque nosotros podemos entrar en la presencia de Dios realmente cuando queramos, como creyentes, cuando queramos. Cuando queramos. De hecho, aquí no vemos nada, no hay relámpagos, no hay truenos, no hay ruido, pero quiero decirle que aquí está el Señor con nosotros. Aquí está el Señor con nosotros. En este momento estamos en su presencia, hemos venido a alabarle, hemos venido a adorarle, ¿cierto? Hemos venido a escuchar su palabra. Tenemos acceso, hermanos, un acceso que era imposible de siquiera imaginar antes. El autor de Hebreos lo dice de esta manera en el capítulo 10. Él dice que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios ha dispuesto que ustedes y yo, hombres pecadores, podamos entrar en la presencia de Dios. Escuche, hermano, escuche esto. Gracias a que hemos sido declarados justos delante de Dios. Justos. Si usted es un creyente, usted es una persona que ha sido declarada justa delante de Dios. Piénselo de esta manera. Usted ha sido revestido o revestida de la perfecta justicia de Cristo. ¿Sí? Por eso tenemos acceso. Tenemos acceso al Señor. El Señor nos ha dado, el Señor Jesucristo nos ha dado ese acceso libre a la presencia de Dios gracias a que hemos sido justificados, hemos recibido la justicia de Cristo que ha sido acreditada a nuestra cuenta. Y a la luz de esta bendición de que tenemos ahora acceso, volviendo al pasaje de hoy, Pablo le dice a sus receptores de la carta, en este caso a los efesios y las otras iglesias que hayan recibido esta carta, les dice que no se desanimen. Imagínense esto, piensen esto, no se desanimen por causa de mis aflicciones, les dice, por lo que estoy padeciendo. ¿De dónde está escribiendo Pablo esta carta? ¿Del Ritz-Carlton? ¿Del Hilton? ¿De dónde está escribiendo esta carta? De la cárcel, ¿cierto? En Roma. Yo pensaba, hermanos queridos, que si yo estuviese en la cárcel, Dios nos libre, ¿no? Pero si yo estuviese en la cárcel, hombre, yo lo que quisiera es que de repente Jerry me llamara y me animara, ¿no? ¿Cierto? Que alguno de ustedes me visitara y me dieran ánimo. Y seguramente yo me imaginaría un poco triste, aburrido. Pero ese no es Pablo. De hecho, Pablo lo que está haciendo es animando.
los creyentes. Y eso nos da entrada al segundo punto de este mensaje. La sabiduría de Dios en las aflicciones del creyente. La sabiduría de Dios en las aflicciones del creyente. Verso 13. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Es tremendo, Pablo. El que está preso es él, pero les dice, hermanos, tengan ánimo, por favor. O sea, el que estaba preso era él, no eran los otros. Pero no se desanimen. Ánimo, ánimo. Sí, repetimos, él estaba en arresto en Roma, pero es quien motiva a los efesios. Ahora, ¿por qué estaba preso Pablo? Pablo no se metió a Publix a robarse un sándwich. Pablo estaba preso por predicarle a los gentiles. Por eso. Porque esa idea de que los gentiles estaban al mismo nivel de los judíos, no. ¿Quién es este hombre que está enseñando esas cosas? A este tipo hay que matarlo, y trataban de matarlo. En este momento ya era preso en Roma por predicar el evangelio a los gentiles. Por eso él le aclara a los efesios que sus tribulaciones son por causa de ellos. Sí, o sea, básicamente les está diciendo, yo estoy preso por ustedes. Estoy preso por ustedes, por causa de ustedes, pero esa aflicción, esta es la idea, mi aflicción no debe ser causa de tristeza, debe ser causa de gozo. Y mis aflicciones, dice Pablo, son la gloria de ustedes. ¡Wow! Imagínense eso. ¿Por qué podemos decir que las aflicciones de Pablo no debían ser motivo de pena, pero de gozo? Bueno, sabemos, por ejemplo, que a través de sus padecimientos, la palabra de Dios, en lugar de echar para atrás, echó hacia adelante. ¿Sí? El mensaje se diseminó más. Escuche, Filipenses 1, Pablo afirma en el verso 12 que sus circunstancias han producido, dice, un mayor progreso del evangelio. Usted se da cuenta, Pablo no se interesaba mucho en él mismo. Estoy preso, pero no importa porque el evangelio va progresando. Esa era su manera de sentir. También dice que muchos hermanos, por causa de su encarcelamiento, dice, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Qué está diciendo Pablo? Mis prisiones, mis tribulaciones están teniendo un fruto. Sí, yo estoy aquí encerrado, pero la palabra de Dios no. De hecho, al contrario, se está diseminando. Y por esa razón, Pablo también les dice que sus tribulaciones son gloria de los efesios. ¿Quién había fundado la iglesia de Éfeso? Pablo. Pablo la había iniciado. Y de hecho, permaneció en Éfeso después de fundarla. La fundó en su segundo, él hizo 3 viajes misioneros. En su segundo viaje misionero la fundó, y en su tercer viaje misionero estuvo 3 años. 3 años con los efesios. O sea que podemos pensar que la gran mayoría, no podemos decir todos, pero podemos pensar que muchos de los creyentes habían venido a la fe por medio del ministerio directo de Pablo, y habían obviamente recibido un gran beneficio espiritual. ¿Qué pasa? Ahora Pablo está en Roma, está preso, está pagando el precio de su fidelidad, y Pablo quiere que los creyentes recuerden que ese beneficio que los creyentes han recibido justifica el sufrimiento. ¿Sí? Piensa en la balanza. Hay sufrimiento por un lado, pero el beneficio del sufrimiento, el beneficio que produce el sufrimiento es mayor. Entonces la balanza ¿sí? Esa es la idea. Sí, hay sufrimiento, pero el beneficio de mi sufrimiento es mayor, ¿no? Es como si Pablo les dijera, no sufran por mí. No sufran por mí. La grandeza de las bendiciones espirituales que ustedes han recibido al responder a mi predicación son motivo para que ustedes se gocen, no para desmayar. Por eso los sufrimientos de Pablo eran gloria de los efesios. Hermanos, si Pablo no hubiese predicado, Pablo no hubiese estado preso. Pero si Pablo no hubiese predicado, ¿qué pasa? Los efesios no hubiesen recibido la salvación. ¿De acuerdo? Entonces,
hermanos, sabiduría de Dios, sabiduría de Dios. Dios dispone las aflicciones del cristiano para producir algo bueno, siempre. No hay sufrimiento por causa del Señor Jesús que Dios no utilice para el bien nuestro. Sí, de pronto usted está sufriendo, está padeciendo. Quiero aclarar que estos padecimientos de los que estamos hablando son los padecimientos por causa de Cristo. ¿Sí? No estamos hablando de que si se le pinchó la llanta del carro. Estamos hablando de padecimientos por causa de Cristo. ¿Sí? Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, usted lo sabe, y esas todas las cosas incluyen los sufrimientos. Escuche lo que dice Santiago, el hermano del Señor, nos motiva a gozarnos en las aflicciones. Escuche, tengan por sumo gozo. ¿Qué tal eso? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. La aflicción produce. La aflicción del creyente produce algo bueno siempre. ¿Se acuerda las palabras de Jesús en Mateo 5:10? Él llama bienaventurados, bendecidos a aquellas personas que son perseguidas por causa de la justicia, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Hechos 5, no sé si usted se acuerda de este hecho, pero los apóstoles fueron azotados por los líderes religiosos, y dice la Biblia que ellos salieron del concilio, dice, felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. En otras palabras, gozo por el sufrimiento. Eso es lo que vemos. Hermanos, escuchen, ya estoy terminando. Los sufrimientos de Pablo eran la consecuencia de traer un bien a las iglesias, y eso para el apóstol era suficiente para alegrarse. La sabiduría de Dios está en medio de nuestras aflicciones, no se le olvide eso. Si usted está padeciendo aflicción por Cristo, esa aflicción suya es parte de la sabiduría de Dios, es producto de la sabiduría de Dios. Dios la está usando y la usará en la vida nuestra para bien, conforme a sus propósitos. No estoy diciendo que va a ser fácil, no estoy diciendo que necesariamente su aflicción se va a terminar. Hay aflicciones que pueden durar mucho tiempo. Lo que estoy diciendo es que Dios está en control de nuestras aflicciones y Dios las usa para bien, conforme a su propósito. Y todo lo que pasa en nuestra vida, así nosotros no lo entendamos, Él sí lo entiende, hermanos. Él sí lo entiende y Él sabe por qué lo hace. O sea, que no perdamos de vista esa verdad, hermanos, de que Dios en su sabiduría hace que la aflicción nuestra por causa de Cristo siempre produzca algo bueno. Hemos visto en esta mañana que nuestra redención es una muestra de la sabiduría de Dios, al punto que los ángeles se maravillan de ella. También hemos hablado que la sabiduría de Dios está presente en medio de nuestras aflicciones por causa de Cristo. Hemos dicho que ningún padecimiento por causa del Señor dejará de producir un bien. Yo espero que eso le dé a usted gozo y paz en su corazón, especialmente si está atravesando por aflicciones, saber que el Señor dispone las cosas para su bien, y particularmente sus aflicciones, nuestras aflicciones por causa del nombre de Cristo son producto de su sabiduría. Como diría por ahí, al Señor no se le chispoteó nada, hermanos. No, al Señor no se le chispoteó. El Señor sabe lo que está haciendo, siempre. Que el Señor nos ayude a valorar el regalo de nuestra redención y que nos ayude también a gozarnos en medio de nuestra aflicción, cuando esta aflicción es por causa del nombre de Cristo. Oremos. Padre, gracias damos a ti en el nombre de Jesús por algo tan excelso y tan grande, pensar que en los lugares celestiales los mismos ángeles se maravillan por lo que tú has hecho en la vida de tu iglesia.
Ciertamente tu sabiduría es incomprensible para nosotros. Por eso te pedimos que nos ayudes a siempre confiar en esa sabiduría perfecta que está fuera de nuestra comprensión y que muchas veces quizás para nosotros puede no tener sentido. Hay cosas que quizás pasan en nuestra vida que nosotros no entendemos y pensamos que no tienen razón de ser. Señor, cuando esas cosas vengan a nuestras vidas, ayúdanos a recordar que tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos más altos que nuestros caminos. Ayúdanos a confiar en la sabiduría de aquel que creó el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible. Ayúdanos a recordar que tú eres ciertamente un Dios completamente sabio, completamente poderoso, pero no solamente eso, un Dios supremamente amoroso que ha entregado tanto, tanto por nosotros. Gracias por nuestra salvación, Señor. Gracias por haber ideado ese plan maestro de enviar a tu Hijo único a morir por nosotros, para que tú, el Dios justo, pudiese justificar a los pecadores culpables como nosotros y darnos en ese proceso la perfecta justicia de Cristo desde un punto de vista legal y desde un punto de vista de experiencia, la santificación, Señor. Saber que estamos siendo transformados progresivamente según la imagen de Cristo y que un día seremos perfectos como Cristo es perfecto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.